Este objeto maldito ha provocado accidentes, desapariciones y episodios de locura desde hace más de 40 años. Se trata de un caballito de mar de madera, grande, antiguo, pintado a mano, con ojos vidriosos y una palanca en la base que permite que el niño se balancee al montarlo. Pero lo que nadie sabía es que ese caballito perteneció a un lugar oscuro. La guardería Sol de Agua, donde un cuidador asesino realizaba rituales a una secta llamada la Estirpe del Mar Profundo, sacrificando niños a un símbolo serpenteante tallado en la madera del juguete. Ese caballito de mar era su puerta. Y es el único objeto que sobrevivió al incendio de la guardería. Décadas después, sin saber nada de su pasado, una madre llamada Diana lo encontró en un mercadillo. Su hijo, Leo, 4 añitos, quedó fascinado. «Mira, mamá, se mueve solito». El vendedor, pálido, tembloroso, dijo: «Ese juguete, llévatelo ya. No lo quiero aquí». Le dio el precio más bajo que tenía en toda la tienda. No quiso ni mirarlo cuando ella lo cargó en el coche. Esa noche, Diana lo colocó en el salón. Parecía inofensivo. Hasta que, a las 3:17 de la mañana, se escuchó el primer crack. Como madera que se mueve. Como un juguete que se balancea, sin nadie encima. Cuando Diana bajó al salón, vio el caballito inclinado hacia adelante, moviéndose apenas 1 centímetro, como si acabara de detenerse. Lo peor fue que, en la oscuridad, juraría haber visto sus ojos humedecerse. Brillar. Parpadear. Diana pensó que estaba sugestionada. Se fue a dormir. Pero esa misma noche escuchó una voz de niño en el pasillo diciendo: «Mamá, él quiere jugar conmigo». Leo dormía profundamente. La voz no era suya. Pero lo que el caballito haría la noche siguiente, demostraría que ese juguete nunca debió volver a una casa. Un día después, Diana empezó a notar cosas imposibles. El caballito aparecía en posiciones diferentes. Más adelante. Más cerca de la puerta. Girado hacia el pasillo. Luego hacia las escaleras. Eso no era lo peor. Una mañana, al despertar, Diana escuchó risitas suaves desde el salón. Risas de niños. Pero Leo seguía dormido en su cama. Cuando bajó, encontró el caballito moviéndose solo. Balanceándose. Lento. Rítmico. Como si alguien invisible estuviera montado encima. Las paredes crujían como si la casa respondiera al movimiento. El aire se volvía frío cada vez que el caballito se inclinaba. Diana se acercó temblando. Puso su mano sobre la madera para detenerlo. El juguete se detuvo de golpe. Y una voz de niño, muy cerca de su oído, susurró: «No me toques. Es mi turno». Diana saltó hacia atrás. No había nadie. Desde ese día, Leo empezó a despertarse con sueños horribles. «Mamá, el del mar profundo dijo que me quiere llevar». «¿Quién?», preguntó Diana, pálida. «El que vive dentro del caballito, el que tiene los dientes largos». Diana decidió deshacerse del caballito. Lo sacó de la casa. Lo dejó en la basura. Pero al día siguiente, cuando volvió del trabajo, el caballito estaba dentro del salón. Con marcas nuevas en la madera, como arañazos hechos desde dentro. Como si algo quisiera salir. Pero lo que descubriría investigando su origen, sería peor que cualquier pesadilla. Desesperada, Diana buscó al vendedor. Lo encontró llorando en la trastienda de su puesto. Cuando vio a Diana, lo primero que dijo fue: «No debería haberlo llevado a tu casa. Ese juguete está muerto por dentro, pero vivo por fuera». Le contó la verdad. Ese caballito perteneció a Alberto Ríos, el cuidador de la guardería Sol de Agua. Alberto era miembro de la Estirpe del Mar Profundo, una secta que creía que ciertos objetos podían absorber el aliento de los niños y unirlos a un ser antiguo que habita bajo el agua. Para ellos, el caballito de mar era un símbolo sagrado. Un recipiente. Alberto ataba a los niños a la figura, balanceándolos mientras recitaba cánticos. Los pequeños desaparecían. O aparecían sin vida. Con marcas de dedos pequeños en sus cuellos. Como manos que no eran de él. Cuando la guardería ardió en un incendio,
solo un objeto quedó intacto. El caballito. Los bomberos decían haber escuchado risitas entre las llamas. La policía encontró marcas de uñas infantiles en la madera. Cuando el vendedor terminó, dijo: «Ese caballito no quiere estar en tiendas». «¿Entonces dónde quiere estar?», preguntó Diana. «¿Con los niños?». «Siempre quiere otro». Diana corrió a casa, rezando que Leo estuviera a salvo. Pero al entrar, el caballito estaba en el centro del salón. Y Leo estaba sentado sobre él, con los ojos en blanco, balanceándose suavemente, diciendo en voz baja: «Ya viene, ya viene, ya viene». Y lo que salió de la base del caballito cuando Diana intentó bajarlo, fue una pesadilla viva. Diana agarró a Leo de los brazos para bajarlo del caballito. Pero los pies del niño estaban pegados a la madera, como si raíces invisibles lo sujetaran. «Suéltalo», gritó ella, tirando con todas sus fuerzas. El caballito comenzó a moverse por sí mismo. Primero lento, luego más rápido, y más rápido, como un animal desbocado. Leo balanceaba su cuerpo hacia adelante y atrás, pero no por voluntad propia. Su cabeza colgaba. Sus ojos seguían en blanco. La madera crujía como si estuviera viva, como si respirara. El caballito avanzó hacia Diana, empujándola hasta la pared. Entonces, ocurrió lo imposible. Del hueco entre las tablas del caballito salió una mano infantil. Una mano pequeña, pálida, de dedos largos y delgados, como si se hubieran estirado demasiado tiempo. Esa mano agarró la pierna de Diana. La apretó. La hundió. Las uñas se clavaron en su piel como agujas. Diana chilló. Intentó zafarse, pero otra mano salió de la madera. Y otra. Y otra. Pequeñas manos de niños invisibles. Centenares. Todas tratando de arrastrarla hacia la base del caballito. Hacia ese hueco oscuro que parecía una boca abierta. El caballito empezó a cambiar. El rostro tallado se deformó. Los ojos de vidrio giraron. La boca pintada se abrió mostrando dientes de madera afilados. Del interior del juguete salió una voz múltiple. Una voz hecha de muchas voces infantiles mezcladas. «Ven con nosotros, Diana. Ven al mar profundo. Tu hijo será nuestro, como los otros». Las manos tiraban con fuerza inhumana. La piel de Diana se desgarraba. Se escuchaba como la madera crujía. Como algo dentro del caballito se agitaba. Como una criatura se acercaba desde lo más profundo de la estructura. Leo, con la voz del cuidador asesino, murmuró: «Mamá, él quiere que te unas. Quiere una familia completa». Diana reunió fuerza. Tomó una figura pesada de la estantería y golpeó el caballito en la cabeza. El caballito chilló. Un chillido agudo, ensordecedor. Las ventanas vibraron. Las luces parpadearon. Las manos retrocedieron. El caballito comenzó a sangrar por las grietas. Un líquido oscuro, espeso, como tinta mezclada con sal. Leo cayó inconsciente. Diana lo tomó y corrió hacia las escaleras. Pero detrás de ella, el caballito se levantó. Con sus 4 patas. Como un animal real. La madera se dobló. Las articulaciones crujieron. La cola se extendió, puntiaguda, como un aguijón. Y el caballito corrió detrás de ella, golpeando el suelo, dejando huellas mojadas, como si viniera del mar. Diana llegó a la puerta. La abrió. Pero el caballito la embistió. La lanzó por los aires. Leo despertó llorando. El caballito lo miró, bajó la cabeza y comenzó a avanzar hacia él lentamente, como un animal acechando a su presa. Diana, sangrando, se arrastró. Se puso de pie. Tomó un cuchillo de la cocina. Gritó: «A mi hijo no lo vas a tocar». El caballito abrió la boca de madera, una boca llena de dientes tallados, y saltó hacia ella. Lo que ocurrió entonces marcó el final del caballito, pero no de su maldición. Diana esperó a que el caballito saltara, y cuando estuvo a medio aire, clavó el cuchillo justo en la grieta que había abierto antes.
El caballito chilló como un niño ahogado. Cayó al suelo, retorciéndose. Las manos pequeñas salieron otra vez, pero esta vez parecían desesperadas. Como si intentaran sostener el juguete. Como si no quisieran que muriera. Diana tomó el cuchillo con ambas manos. Y lo hundió. Una. Y otra. Y otra vez. El caballito empezó a desmoronarse. La madera se partió. El barniz se desprendió. El símbolo del ritual se encendió en un azul profundo. Como luz de océano a medianoche. Leo gritó. «Mamá, algo sale de él». Del interior del caballito emergió una figura negra. Un humo espeso. Frío. Una forma humanoide con la boca abierta en un grito silencioso. Era Alberto Ríos. El cuidador. O lo que quedaba de él. Su rostro estaba hundido. Sus ojos eran fosas. Sus manos goteaban agua salada. «Ese niño era mío», gruñó con una voz que venía de todas partes. Diana se interpuso entre él y su hijo. Temblando. Gritando. «No lo vas a tocar». El espíritu extendió la mano. La casa tembló. Las paredes se agrietaron. El suelo se ennegreció como arena mojada. Pero entonces, las manos infantiles del humo salieron del caballito roto. No para atacar a Diana. No para atacar a Leo. Sino para agarrar al espíritu del cuidador. Lo tiraron hacia atrás. Hacia el caballito destruido. Mientras sus voces susurraban. «No más. No más juegos. ¿Te quedarás aquí, con nosotros?» El espíritu de Alberto Ríos gritó. Fue arrastrado dentro del cuerpo roto del caballito. Y todo se apagó de golpe. Silencio. Oscuridad. Cuando Diana abrió los ojos, estaba abrazando a Leo. El caballito era ahora solo madera inerte. Rota. Vacía. Los restos fueron quemados en un centro de reciclaje. Diana vio cómo el fuego los devoraba. Lloró. Abrazó a su hijo. Creyó que todo había terminado. Pero 3 días después, en la playa de un pueblo cercano, un pescador encontró algo entre las rocas. Un trozo de madera. Negro. Curvado. Con forma de ojo. Un niño lo encontró. Lo levantó. Lo llevó a casa. Esa noche, su madre escuchó un ruido. Un crack. De madera. De balanceo. Y luego, una risa infantil que no era de su hijo. Si quieres otro guión de terror con objetos malditos, solo dímelo. El siguiente puede ser incluso más oscuro que este. Este objeto maldito ha provocado desapariciones, brotes de psicosis infantil y muertes clasificadas como accidentes imposibles. A simple vista es un juguete de carrusel. Una base circular de madera barnizada. 4 caballitos pintados a mano. Un tubo central dorado. Una manivela lateral que al girarla hace sonar una melodía antigua de feria. Pero lo que nadie sabía es que este carrusel perteneció al carnicero de la feria, un asesino que trabajaba en un parque de atracciones itinerante de los años 60. Secuestraba niños durante las noches de feria y realizaba rituales para una secta llamada el Círculo de los Caballos Blancos, la cual creía que los carruseles eran puertas donde podían encerrar las almas de los menores para alimentar al caballo rey. Cuando la policía finalmente dio con él, encontraron en su caravana un carrusel grande bañado en sangre, y, en una mesa, un juguete igual al que ahora estás a punto de conocer. Los caballitos estaban manchados. Las patas tenían arañazos por dentro, como si algo hubiera intentado salir. El carrusel desapareció del almacén policial. Años después, reapareció en una subasta de juguetes antiguos. La historia que vas a escuchar empieza con Laura, una mujer que lo encontró en una tienda de decoración vintage. Su hija, Abril, de 7 años, quedó hipnotizada con la melodía del carrusel. Le dijo a su madre: «Mami, los caballitos me están diciendo que quieren jugar conmigo». Laura no le dio importancia. Lo compró. Lo llevó a casa. Lo puso en la mesita de Abril. Esa misma noche, a las 3:03 de la madrugada, Laura se despertó con algo que la dejó helada. La melodía sonaba sola.
El carrusel giraba. Y Abril hablaba con alguien en voz baja. Pero no estaba hablando con su madre. Ni con un amigo imaginario. Estaba murmurándole directamente a los caballos. No sabía que cada uno de esos caballitos tenía un alma atrapada dentro, y que el carrusel no quería detenerse jamás. Los días siguientes, Laura empezó a notar cosas inquietantes. El carrusel aparecía en lugares donde ella no lo había dejado. En el pasillo. Al pie de su cama. Encima de la nevera. En el baño. En la ventana. Lo más inquietante era que siempre estaba orientado hacia la habitación de Abril, como si quisiera regresar a ella. Una noche, Laura encontró a su hija de pie en el pasillo. Sonámbula. Con los ojos abiertos y vacíos. El carrusel giraba en su mano, aunque Abril no estaba tocando la manivela. La melodía sonaba deformada, lenta, como si miles de voces la cantaran debajo. Cuando Laura la llamó, Abril volteó la cabeza de golpe, con un movimiento antinatural, y susurró: «Los niños del carrusel me dijeron que ya casi estoy lista». Laura tembló. Le quitó el carrusel. Pero Abril lloró como si le hubieran arrancado un órgano. «Me dijeron que no lo apagues. Se enfadan cuando los apagas». Laura guardó el carrusel bajo llave. Pero la noche siguiente, cuando despertó, lo encontró sobre su pecho mientras dormía, girando suavemente, con los caballitos orientados hacia su cara. Una de las figuras tenía una grieta nueva en el cuello. Una grieta por dentro, como si algo estuviera empujando para salir. Laura empezó a buscar información. Encontró testimonios de otros padres. Fotos de carruseles idénticos en escenas policiales. Notas de investigación inconclusas. Y en todas aparecía la misma frase: si el carrusel gira solo, no lo detengas. Es peor. Esa noche, lo que encontró en la habitación de su hija le confirmó que estaba atrapada en la misma pesadilla que decenas antes que ella. Desesperada, Laura localizó a un ex policía retirado que había investigado al carnicero de la feria. El hombre, con ojeras profundas, le abrió la puerta en silencio. Cuando vio el carrusel en la foto, se negó a tocarla. «Ese objeto está maldito», dijo. «Y no está vacío». Le contó la verdad. El carnicero de la feria, cuyo nombre real nunca se supo, sacrificaba niños dentro del carrusel grande. Cada vez que sacrificaba uno, tomaba un trozo del carrusel y lo transformaba en un juguete pequeño con 4 caballos. Decía que así prolongaba el ritual y que cada juguete era un portal más pequeño hacia el caballo rey. Los caballitos estaban hechos de una mezcla oscura: madera, ceniza y fragmentos del carrusel principal, el cual estaba impregnado de sangre. La secta El Círculo de los Caballos Blancos creía que cuando un niño se subía a un carrusel, aunque fuera un juguete, las almas atrapadas dentro podían escoger a su próximo hermano. El policía le mostró fotos que la dejaron sin aire. Caballitos idénticos a los suyos, pero en escenas de desapariciones. Niños que caminaban dormidos hacia la calle, siguiendo una melodía que nadie más oía. Otros encontrados sentados frente al carrusel durante horas, hipnotizados, sin responder a estímulos. Le dijo algo más, casi susurrando: «Cada carrusel pequeño tiene 4 almas dentro. Y buscan una quinta». «¿Por qué?», preguntó Laura, temblando. «Para completar la vuelta perfecta». Cuando Laura volvió a casa, escuchó la melodía antes incluso de abrir la puerta. Entró temblando. El carrusel estaba girando. Sobre la mesa. Sin que nadie lo tocara. Y Abril estaba sentada en el suelo, con las manos sobre los oídos, llorando. «Mami, no puedo dejar de escucharlos. Me llaman por mi nombre». «¿Qué te dicen, cariño?». «Que yo soy la quinta». El carrusel giró más rápido. Y entonces, de la boca del caballo principal, salió un hilo de aire frío. Como un suspiro infantil. Lo que ocurrió después desencadenó uno de los ataques más violentos del carrusel maldito. Laura agarró a Abril en brazos. La niña temblaba como si estuviera congelada. El carrusel se detuvo de golpe.
El silencio fue tan abrupto que Laura sintió un pinchazo en los oídos. Luego, la melodía empezó a sonar. Al revés. Distorsionada. Como si alguien estuviera arrastrando las notas con uñas metálicas. Los caballitos comenzaron a inclinarse hacia adelante. Sus patas se movían. Las bocas se abrían mostrando pequeños dientes de porcelana. Algo dentro de ellos se movía. Como si latieran. De repente, el carrusel saltó hacia el borde de la mesa. Luego al suelo. Laura gritó. Retrocedió con su hija en brazos. El carrusel comenzó a girar tan rápido que la madera se volvió borrosa. Las luces del techo parpadearon como si hubiera interferencia eléctrica. Las sombras de los caballos se proyectaron enormes en las paredes. Gigantescos. Retorcidos. Con cuerpos demasiado largos y cabezas enormes. Una voz salió del mecanismo. La vuelta perfecta necesita 5. 5 niños. 5 almas. 5 pasos. De pronto, el carrusel se detuvo bruscamente. De la base empezó a salir un líquido oscuro. Aceitoso. Olía a sangre vieja y madera mojada. Las patas de los caballitos se partieron. Pero en lugar de caerse, crecieron. Se estiraron como patas reales. Clavándose en el suelo. Marcando huellas profundas. Los caballos del carrusel comenzaron a separarse de la estructura. Uno. Otro. Otro. Y otro. Se bajaron al suelo como pequeños animales mecánicos poseídos. El aire vibró. Los juguetes de la habitación se movieron solos. El ambiente se volvió helado. Los caballitos avanzaron hacia Laura con movimientos espasmódicos. Sus cabezas se estiraban. Los ojos de vidrio se encendieron con una luz blanca. Uno saltó hacia ella. Le arañó el brazo dejando marcas profundas. Otro le mordió el pantalón. Otro saltó al pecho de Abril. ¡No!, gritó Laura, luchando por arrancarlo. La boca del caballo se abrió más. Demasiado más. Una boca imposible, como un agujero negro lleno de dientes invisibles. Laura tomó un jarrón y lo rompió contra el caballo. Este chilló como un niño ahogado. Retrocedió. Pero el carrusel central empezó a levantarse. A crecer. A doblarse como si fuera un cuerpo vivo. Del tubo dorado salió una mano pequeña, hecha de madera y carne. Luego otra. Luego una cabeza. Una cabeza infantil. Sin ojos. Con la boca cosida. El carrusel estaba pariendo algo. Una criatura. Un quinto caballo humano. Laura intentó correr pero los caballitos se le aferraron a las piernas. La tiraron al suelo. Uno de ellos intentó morder el cuello de Abril. Laura gritó con una fuerza brutal, casi animal. Le arrancó la cabeza al caballito. Este estalló en una nube de polvo negro. Pero el carrusel gritó. Un grito humano. Una mezcla de llanto y furia. La criatura seguía saliendo por la parte superior. Ya tenía brazos. Y piernas. Y dientes. Laura, desesperada, arrastró a su hija hacia la cocina. Tomó el encendedor de la estufa. Tomó alcohol. Empapó el carrusel. Los caballitos se le lanzaron encima. Laura prendió fuego. Y así comenzó el final, o eso creyó. El carrusel estalló en llamas. La criatura mitad niño mitad caballo gritó con un sonido espantoso. Los caballitos ardieron como insectos atrapados. Se retorcían. Se derretían. Sus ojos explotaban. La madera del carrusel chisporroteó. El mecanismo interno se derritió. La melodía siguió sonando. Desafinada. Inestable. Como si muriera. Las llamas se elevaban hasta el techo. La casa se llenó de humo. Laura corrió con Abril. La niña lloraba. Gritaba. Llamaba a su madre. Solo podía aferrarse fuerte para no perderla en la oscuridad del pasillo. Detrás de ellas, el carrusel dio su última vuelta. Una vuelta lenta. Dolorosa. Inhumana. Y justo antes de colapsar, la M. Elodía susurró algo que Laura nunca olvidaría. Falta una más. Con un crujido seco, el carrusel se partió en dos.
El espíritu de los niños atrapados salió en forma de humo blanco. Lloraban, reían, aullaban. Se desvanecieron entre las llamas. El fuego consumió la sala en cuestión de segundos. Laura huyó por la puerta principal con Abril. La casa entera ardió hasta los cimientos. Horas después, cuando los bomberos revisaron los restos, no encontraron ni un fragmento del carrusel. Nada. Ni metal. Ni madera. Ni ceniza. Solo encontraron algo en un poste, justo frente a la casa. Una figura de caballo, pequeña, del tamaño de un dedo. Con la boca abierta. Y los ojos vacíos. Los bomberos creyeron que era un adorno derretido. Laura supo la verdad. El carrusel había escapado. 3 semanas después, en un pueblo a 300 kilómetros, una niña encontró un juguete pequeño sobre un banco de parque. Sonaba una melodía suave. Una que no había escuchado nunca. «Mami», dijo la niña, «mira este carrusel tan bonito». El juguete giró solo. Los caballitos se inclinaron hacia ella. La melodía susurró: «Tú eres la quinta». Y el ciclo volvió a empezar. Este objeto maldito ha sido responsable de desapariciones, asesinatos y episodios de locura súbita en quienes han intentado tocarlo. No es un piano común. Es un piano vertical negro, barniz gastado, teclas amarillentas y cuerdas que parecen más tendones que metal. Proviene de uno de los casos más atroces registrados en la historia musical española. El caso de El pianista de las almas, un asesino serial que ejecutaba rituales de una secta llamada El Oído Carmesí, convencido de que cada nota tocada arrancaba un fragmento del alma de sus víctimas. Y este piano fue el instrumento donde murieron más de 17 personas. La historia que te voy a contar ocurrió hace pocos años, cuando una joven profesora de música llamada Irene compró el piano sin saber que había pertenecido al asesino, ni que la secta utilizó el instrumento como un portal para preservar las almas que él arrancaba con sus melodías. Todo empezó cuando Irene se mudó a un viejo piso en el centro. La casa tenía un salón enorme pero vacío. Ella, obsesionada con la música, pensó que ese lugar pedía a gritos un piano. Lo encontró en una página de segunda mano. Piano histórico se regala por mudanza. Demasiado barato para ser real. Cuando lo vio en persona, sintió algo raro. El dueño, un hombre ojeroso, le suplicó: «Por favor, llévatelo hoy». No quiso dinero. No quiso pregunta alguna. No quiso mirar atrás cuando ella lo cargó. Esa misma noche, Irene lo probó. Tocó una sola nota. Una sola. La tecla se hundió como si la empujara alguien más desde dentro. Y el sonido salió distorsionado, profundo, como si hubiera sido tocado desde un sótano. Esa noche escuchó un susurro detrás de ella. «Otra. Tocad, otra». Pero ella estaba sola. Al día siguiente, encontró todas las teclas tocadas con marcas de dedos. Dedos demasiado delgados para ser humanos. Y en la madera, tallado: «Yo sigo aquí». Ella no sabía que el piano guardaba las almas que el pianista de las almas arrancó durante sus rituales. Y que ahora estaban despiertas. Pero lo que el piano haría cuando se quedara sola en casa sería solo el principio. La segunda noche fue la primera vez que lo oyó realmente tocar. Irene estaba en su habitación cuando una melodía lenta y melancólica empezó a sonar desde el salón. Las notas no seguían ningún patrón. Eran golpes torpes, erráticos, como si alguien aprendiera a tocar por primera vez, o como si varios dedos temblorosos se empujaran entre sí para alcanzar las teclas. Ella salió con el corazón latiendo en la garganta. Encendió la luz. No había nadie. Pero el piano tenía todas las teclas hundidas, como si docenas de manos invisibles las hubieran presionado al mismo tiempo. Irene se acercó, aterrada. Sentía que el aire alrededor del piano vibraba, como si estuviera respirando. Entonces la tapa de madera se levantó sola. Las cuerdas se tensaron. Una nota grave retumbó sin que nadie la tocara. Irene salió corriendo del salón. A la mañana siguiente,
encontró huellas pequeñas en el suelo, como pies descalzos, pero con forma distorsionada, como si pertenecieran a alguien que caminó sobre puntas rotas. Esa misma semana, Irene empezó a despertar con las manos manchadas de polvo negro, polvo del interior del piano. Y lo peor, sus dedos estaban rígidos, como si hubieran estado tocando durante horas, sin que ella lo recordara. Una noche, mientras intentaba dormir, escuchó la melodía nuevamente. Pero esta vez, un susurro entre las notas decía: «Devuélvenos, hazlo tú, completa el ritual». El piano estaba llamándola. Estaba eligiéndola. Ignorarlo ya no era una opción. Pero lo que descubriría al investigar su origen, la obligaría a aceptar una verdad horrenda. Aterrada, Irene buscó información sobre el piano. Encontró un artículo olvidado en una hemeroteca digital. El pianista de las almas, asesino ritual de 1978. El asesino se llamaba Adrián Velasco, un prodigio de la música convertido en psicópata. Tocaba en funerales, hospitales, orfanatos. Donde hubiera sufrimiento, él aparecía. Creía que cada nota tocada bajo un sacrificio humano abría una grieta hacia otro plano. Y la secta El Oído Carmesí lo convirtió en su instrumento viviente. En cada ritual, ataban a la víctima a una silla frente al piano. Velasco tocaba mientras la persona moría. Y la secta afirmaba que el alma quedaba atrapada en una de las cuerdas. En el registro policial había una frase escrita con sangre en la escena final: «La música nunca termina». Irene sintió náuseas. Acudió al dueño anterior del piano, desesperada. Él lloró al verla. «No debería haberlo aceptado, niña», dijo. «Ese piano quiere un sucesor. Un nuevo intérprete que termine lo que Velasco empezó». Le dio un consejo aterrador: «Si algún día escuchas la melodía completa, huye. No habrá vuelta atrás». Esa noche, cuando Irene regresó a casa, encontró todas las teclas hundidas. Menos una. La tecla final de una melodía incompleta. Y en la pared, escrito con carbón: «Tócala». El piano ya no pedía. Ordenaba. Pero lo que ocurriría al caer la madrugada sería el ataque más brutal que el piano había desatado jamás. La noche del ataque, Irene se despertó empapada en sudor. No por un ruido, no por un golpe, sino porque alguien o algo estaba tocando su mano. Abrió los ojos. Unos dedos huesudos, demasiado largos, demasiado fríos, sostenían su muñeca, como si intentaran levantar su brazo. Irene gritó y se apartó. Las sombras en su habitación temblaron, como si algo hubiera retrocedido hacia las esquinas. Entonces, se escuchó la nota final, la misma tecla que había quedado sin tocar. Y con esa nota, comenzó la melodía completa. Una melodía imposible, oscura, profunda. No sonaba como algo creado por un humano. Era como escuchar un lamento colectivo transformado en música. El sonido se sintió en los huesos de Irene, como si la llamaran desde dentro de su propio cuerpo. La puerta de su habitación se abrió de golpe. Irene salió corriendo al pasillo. El sonido venía del salón. Pero el salón estaba a oscuras. El piano tocaba solo. Las teclas se movían con violencia, como si muchas manos invisibles golpearan al mismo tiempo. Cada nota era un grito. Cada acorde era un nombre. Nombres de personas que habían muerto allí. La tapa del piano se levantó más y más, como una boca abierta. Las cuerdas vibraban como cuerdas vocales humanas. Algunas tenían pelos incrustados. Otras tenían pedazos de uñas. Irene se tapó los oídos, pero la melodía entraba igual. La oía desde dentro. La oía en la garganta. En el pecho. En el corazón. El piano dejó de tocar de repente. Y entonces las cuerdas se tensaron todas a la vez. Se estiraron hacia afuera. Se alargaron como tentáculos metálicos. Uno de los tentáculos se lanzó hacia ella. Le rozó la mejilla y dejó un corte limpiísimo, afilado como un bisturí. Otro tentáculo la agarró del hombro. La arrastró hacia el piano.
Irene chilló. Pataleó. Pero los tentáculos seguían creciendo, envolviéndola como una telaraña de metal vivo. La sentaron frente al piano. Igual que las víctimas del asesino. Un susurro inundó el aire. Toca con nosotros. Toca hasta que mueras. Toca y serás parte. Irene intentó levantarse, pero otro tentáculo le sostuvo la cabeza firme. Las teclas empezaron a moverse bajo sus dedos sin que ella las tocara, obligando a sus manos a interpretar. El sonido que salió fue horrendo. Un lamento humano distorsionado convertido en música. Entonces vio algo. Las sombras que rodeaban el piano tenían forma humana. Hombres, mujeres, niños, todos con agujeros en lugar de ojos. Se acercaban, flotando, sonriendo sin boca, alargando las manos hacia ella. Irene gritó y las lámparas explotaron. El salón se sumergió en una oscuridad completa, excepto por el brillo rojizo que salía del interior del piano, como si hubiera brasas dentro de él. Y detrás de ella, muy cerca, una voz masculina y podrida dijo: «Al fin llegaste, Irene. Tócala, para liberarnos». Era la voz del pianista de las almas. Su sombra se formó detrás del piano, tocando con ella, controlando cada movimiento. El ritual había empezado. Y no pensaba dejarla viva. Pero lo que pasó cuando Irene decidió romper la melodía, cambió el curso de la maldición. Para bien o para peor. Irene entendió algo. El piano necesitaba que ella completara la melodía. Necesitaba cerrar el ritual iniciado por Velasco décadas atrás. Si completaba la última nota, su alma sería absorbida. El piano obtendría un nuevo portador. Y las sombras serían liberadas para vengarse en el mundo real. Así que tomó una decisión desesperada. Dejó de tocar. Retiró los dedos de las teclas. Y los tentáculos metálicos la apretaron con rabia. Uno de ellos le abrió la piel del brazo. Otro le agarró el cuello. Otro le perforó la pierna, anclándola al taburete. El piano rugió. Un rugido lleno de voces. Voces de todos los atrapados. Las sombras avanzaron hacia ella, alargando las manos. Querían arrastrarla dentro. Querían hundirla en el hueco negro entre las cuerdas. Pero Irene, en un último impulso, levantó el pie ensangrentado. Y lo dejó caer con toda su fuerza sobre las teclas. Golpeó desordenadamente. Sin melodía. Sin orden. El piano chilló como un animal herido. Las sombras se retorcieron. Las cuerdas vibraron tan fuerte que comenzaron a romperse. El humo negro salió expulsado del interior. Las paredes temblaron. Las ventanas estallaron. Todo el salón se sacudió como un barco hundiéndose. Una voz gritó: «No rompas la obra. No puedes cortarlo. No puedes». Pero ya estaba hecho. El ritual se había interrumpido. Las almas atrapadas comenzaron a liberarse. Salieron en forma de polvo luminoso. Flotaron por la habitación como chispas flotando en agua. El pianista gritó, su sombra quebrándose en pedazos. Los tentáculos perdieron fuerza y se soltaron de Irene. Ella cayó al suelo, sangrando, rota, llena de cortes, pero viva. El piano vibró violentamente. Se partió a la mitad. Se quemó desde dentro sin fuego visible. Solo cenizas negras saliendo por las grietas. Las cuerdas se derritieron. Las teclas explotaron. El barniz se convirtió en una masa oscura. Irene, arrastrándose, tomó un trozo de madera del piano. Y lo arrojó contra el mecanismo interior. Todo estalló. Un estallido sordo. Profundo. Y luego, silencio. Un silencio tan absoluto que parecía sobrenatural. El piano había muerto. O eso creyó. Semanas después, Irene se mudó. Intentó rehacer su vida. Intentó olvidar. Pero una noche, mientras dormía, escuchó una nota suelta. Una sola. Grave. Profunda. Como un corazón descomunal latiendo dentro de una caja. Se levantó, temblando. Buscó por toda la casa. Hasta que vio una caja de madera junto a la puerta.
sin remitente, sin dirección. Temblando, la abrió. Dentro había una sola tecla de piano, completamente negra. Y debajo, un mensaje escrito a mano. Aún falta tu última nota. En otra ciudad cercana, días después, un niño encontró un piano vertical abandonado en la calle. Medio quemado. Medio reconstruido. Con una única CEU. Herida intacta que vibraba, aunque no soplara viento. Y el ciclo volvió a empezar. Si quieres otro guión de terror con objetos malditos, ese. Olo, dímelo. Lo que viene, será aún más oscuro que esto. Este objeto maldito ha destruido vidas, ha matado sin dejar huellas y ha enloquecido a quienes han tenido la desgracia de ponérselo. A simple vista, es un vestido de novia antiguo, de encaje marfil, con una cola larga y unas mangas bordadas a mano que deberían transmitir belleza, pero que, si te paras a mirarlas demasiado tiempo, parecen más bien cicatrices. El vestido tiene un brillo extraño bajo la luz, como si estuviera hecho de algo más que tela. Y no está vacío. Nunca está vacío. Voy a contarte el caso más documentado que existe sobre él, el caso del vestido de Santa Aurelia. Un objeto que apareció por primera vez en un altar improvisado, rodeado de cuerpos, y que, aún así, terminó siendo vendido décadas después como si fuera una simple reliquia antigua para bodas. Todo empezó cuando Clara, una mujer de 30 años, decidió casarse. Sin mucho dinero y con prisas, compró el vestido en una tienda de segunda mano sin saber que la prenda estaba atada al nombre de Laura Montenegro, también conocida como la novia roja de Santa Aurelia, una asesina serial que pertenecía a una secta obsesionada con los sacrificios nupciales. La leyenda decía que Laura jamás se quitó el vestido durante su serie de crímenes. Y que cuando la secta finalmente la encontró muerta en un ritual fallido, el vestido seguía caliente, como si estuviera vivo. Clara no sabía nada de eso. Ella solo necesitaba un vestido barato. Esa noche, cuando llegó a casa, se lo probó frente al espejo. Su madre se emocionó al verla. Su hermana hizo fotos. Todo parecía perfecto. Hasta que Clara giró la cabeza un poco más hacia el espejo y, por una fracción de segundo, juró que vio otra cara detrás de la suya. Una mujer más alta, con la piel pálida y los labios manchados de algo oscuro, sonriendo con demasiados dientes. Clara se quitó el vestido de inmediato, intentando convencerse de que fue su imaginación. Pero desde esa noche, el vestido empezó a cambiar. Las mangas se tensaban solas. La cola se extendía como si respirara. Y cada vez que ella lo tocaba, sentía un escalofrío recorrerle la columna, como si alguien invisible le rozara la piel. Cuando buscó información en internet, encontró muy poco, solo rumores, fotos borrosas y un par de testimonios que decían que el vestido atraía tragedias. Que tenía vida propia. Ella no creía en esas cosas. Hasta que una madrugada, al abrir los ojos, vio el vestido colgado en la pared frente a su cama, moviéndose. No mucho. No demasiado. Solo un suave balanceo, como si alguien lo acabara de dejar ahí. Clara vivía sola. No había nadie más en el piso. Y lo peor, es que el vestido no estaba colgado la noche anterior. Estaba guardado dentro de una caja cerrada con llave. Clara aún no sabía que ese vestido no solo había sido usado por una asesina, también había sido consagrado por una secta para que siguiera cobrando víctimas. Pero lo que descubriría al día siguiente, cambiaría su vida para siempre. A partir de esa noche, el vestido comenzó a hacerse notar con más fuerza. Clara intentó ignorarlo. Lo volvió a meter en la caja. Cerró la puerta del cuarto. Se dijo a sí misma que había sido el estrés de los preparativos. Pero esa misma madrugada, el ruido la despertó de golpe, un arrastre suave, como tela deslizándose por el suelo. SHHHHH. Se incorporó en la cama, con el corazón latiéndole en la garganta. El sonido venía del pasillo. Encendió la lámpara de noche y la luz parpadeó, algo que nunca había hecho antes. El arrastre se detuvo. Clara caminó hacia el pasillo con los pies descalzos, temblando.
Cada paso que daba sentía que el aire se hacía más frío, más espeso, como si estuviera entrando en un lugar que no debería existir. Y entonces lo vio. El vestido estaba extendido en el suelo, justo delante de la puerta de su habitación, como si alguien lo hubiera colocado allí a propósito para bloquearle el paso. La cola estaba estirada hacia ella, como una mano blanca intentando alcanzarla. Clara gritó. Lo agarró con furia, lo tiró dentro del cuarto y cerró la puerta con un golpe. Pero mientras retrocedía, escuchó algo. Un susurro. Una voz femenina, ronca, rota, que decía algo que no comprendió del todo. Excepto una palabra. Devuélvelo. Esa mañana, Clara llevó el vestido de vuelta a la tienda. Exigió un reembolso. El dueño, un hombre mayor con la mirada inquieta, se negó rotundamente a aceptarlo. Dijo, ¿ese vestido ya eligió? No puedes devolvérselo a nadie más. Clara se quedó helada. El hombre explicó que otras mujeres lo habían comprado antes. Todas lo habían devuelto. Todas habían reportado actividad paranormal. Y 2 habían desaparecido. El vestido siempre volvía a aparecer en la tienda, sin que nadie lo dejara allí. El dueño intentó quemarlo una vez. El vestido no ardió. Intentó romperlo. La tela no se rasgó. Clara se fue corriendo, llevándoselo, porque él no quiso tocarlo. Esa noche, algo aún peor ocurrió. Mientras intentaba dormir, escuchó pasos suaves dentro de su habitación. Y al abrir los ojos, el vestido estaba puesto sobre ella, extendido sobre su cuerpo como si alguien se lo hubiera colocado mientras dormía. Clara gritó tan fuerte que un vecino llamó a la policía. Pero cuando llegaron, no encontraron nada extraño. Para ellos, era solo un vestido bonito que había resbalado de una silla. Pero Clara sabía que algo estaba usando ese vestido como una piel prestada. Y que, fuera lo que fuese, no iba a parar. Pero lo que ocurriría esa noche, sería incluso peor. Desesperada, Clara buscó a la única persona que parecía creerle, el dueño de la tienda. Él aceptó verla en secreto. En un sótano donde guardaba objetos que no podía exhibir. Y allí le reveló la historia completa del vestido. Décadas atrás, perteneció a Laura Montenegro, una mujer hermosa, educada, querida, pero completamente trastornada. Lideraba un pequeño culto llamado la Promesa Carmesí, una secta que creía que el matrimonio humano debía sellarse con sangre para mantener unido el mundo de los vivos con el de los muertos. Según los testigos, Laura atraía a mujeres jóvenes, les ofrecía apoyo emocional, las preparaba para rituales que simulaban bodas y luego las sacrificaba. Después de cada asesinato, se ponía este mismo vestido, todavía húmedo, y realizaba un ritual prohibido con su secta. Dicen que la tela absorbió no solo la sangre, sino también las almas. Cuando la secta intentó hacer un último ritual, uno más grande, algo salió mal. La policía encontró a todos los miembros muertos. Todos menos Laura. Ella había desaparecido. Lo único que quedó fue el vestido, perfectamente doblado en un altar, con marcas de manos ensangrentadas en el interior de las mangas. Clara estaba pálida. Quiso dejarlo allí, quemarlo, destruirlo, cualquier cosa. Pero cuando lo abrió, vio algo que la dejó sin respiración. El vestido tenía marcas nuevas. Marcas pequeñas. Marcas de uñas que no estaban antes. Y en el borde de la tela había hilos arrancados, como si una mano invisible hubiera empezado a coserse dentro de él. Esa noche, cuando Clara llegó a casa, encontró el vestido colgado en su cuarto. Ella no lo había llevado consigo. Lo había dejado en el sótano de la tienda. Y en el espejo, justo detrás de ella, vio a una mujer alta, con el vestido puesto, mirándola con una sonrisa torcida. Cuando Clara se giró, no había nadie. Solo el vestido. Pero la sonrisa seguía en el espejo. Y lo que el vestido haría después, sería mucho peor. Los fenómenos se intensificaron. Puertas que se abrían solas. Telas que se arrastraban por el suelo. Ruidos de pasos de tacones en plena madrugada. El vestido se movía. Se extendía. Se erguía.
como si un cuerpo invisible lo habitara. Pero la noche en la que todo se descontroló fue la noche en la que Clara recibió un mensaje de su prometido. ¿Estás bien? Alguien con un vestido blanco acaba de entrar en el edificio. Clara sintió que se le helaba la sangre. Corrió hacia la puerta. La escuchó. Tac, tac, tac. Los pasos se acercaban por el pasillo. El vestido estaba caminando hacia ella. No era posible. No podía ser real. Pero los pasos se detuvieron justo delante de su puerta. Clara contuvo la respiración. Se vio a sí misma desde el reflejo del pomo metálico. Y vio algo más detrás, una mano pálida agarrando la tela. Una mano que no debería existir. La puerta se abrió sola, lentamente. Y el vestido entró, deslizándose como si un cuerpo muerto lo arrastrara. Clara retrocedió. Pero el vestido se levantó. La cola se extendió como tentáculos. Las mangas se elevaron como brazos. Y una voz, la misma que había oído en sueños, dijo: «Es hora del compromiso». El vestido se lanzó hacia ella. La envolvió. La apretó. Clara gritó mientras la tela se cerraba sobre su cara, entrando en su boca, ahogándola, como si quisiera fundirse con ella, poseerla, usarla como sustituta del cuerpo perdido de la novia roja. Los vecinos escucharon los gritos. Pero cuando derribaron la puerta, Clara ya no estaba. Solo encontraron el vestido tirado en el suelo. Y algo más. Una marca de sangre fresca, en forma de huella de pie descalzo. Pero lo que encontraron en la grabación de seguridad fue aún peor. La cámara del pasillo grabó la última escena con una nitidez escalofriante. La puerta del piso de Clara se abre sola. No por un viento. No por un fallo. Sola. Y una figura con el vestido de novia puesto, sale caminando. La figura es alta. Delgada. Con movimientos demasiado rígidos para ser humanos. Los guardias intentaron detenerla, pero en cuanto se acercaron, las luces explotaron. La figura desapareció en medio del pasillo oscuro. Nunca encontraron el cuerpo de Clara. Ni restos. Ni rastro. Lo único que encontraron meses después, en otro barrio, fue el vestido. Sangriento. Abandonado sobre un banco. Un vendedor ambulante dijo que alguien lo había dejado allí al amanecer. No vio la cara de quien lo cargaba. Solo vio que, por un instante, el vestido parecía moverse solo. Hoy, el vestido de Santa Aurelia sigue sin paradero fijo. Aparece. Desaparece. Reaparece donde no debería. Lleva décadas buscando cuerpos nuevos para habitar. Dicen que se manifiesta en espejos. En armarios. En cajas olvidadas. O en tiendas de segunda mano, donde las novias desesperadas buscan algo barato, sin saber lo que están tocando. Si alguna vez ves un vestido antiguo, demasiado blanco para su edad, demasiado frío al tacto, demasiado vivo, no lo pruebes. No lo compres. No lo lleves a casa. Porque puede que la novia roja siga ahí dentro. Y si te elige a ti, no habrá boda que pueda salvarte. Si quieres más historias reales de objetos malditos, quédate. Lo que viene es aún más oscuro. Este objeto maldito ha provocado muertes inexplicables, suicidios violentos, desapariciones y episodios psicóticos. A simple vista, es un espejo antiguo de cuerpo entero, marco de madera oscura tallada a mano, con símbolos extraños en los bordes que parecen simples adornos, hasta que los miras demasiado tiempo. Este espejo perteneció a Donato Esquivel, un asesino ritualista que trabajaba para la secta Los Devotos del Otro Lado. Esta secta creía que los espejos podían capturar la energía vital de una persona si se realizaba un sacrificio frente a ellos. Donato llevó esto al extremo, asesinaba a sus víctimas justo cuando ellas se miraban en este espejo. La secta aseguraba que el espejo no reflejaba cuerpos, reflejaba almas. Y que si un alma era atrapada en él en el momento de su muerte, quedaba viva dentro, eternamente consciente, eternamente atrapada. Cuando Donato fue arrestado, el espejo quedó en evidencia policial.
3 agentes que lo revisaron murieron en accidentes extraños. El espejo desapareció. Décadas después, reapareció en una casa de antigüedades. Aquí comienza la historia de Nora, quien compró el espejo sin saber nada de su origen. Le encantaba la estética antigua y pensó que quedaría perfecto en su dormitorio. Pero la primera noche que el espejo estuvo allí, a las 3:11 a.m., Nora abrió los ojos porque sintió que alguien la miraba. No había nadie. Pero el espejo estaba brillante, como si estuviera iluminado desde adentro. ¿Y su reflejo? No estaba acostado como ella. Estaba de pie, mirándola, sonriendo. Pero lo que el espejo le mostró al día siguiente, demostraría que nunca debió entrar a su casa. Al día siguiente, Nora se miró en el espejo antes de ir al trabajo. Todo parecía normal, hasta que se inclinó para ajustarse el cabello, y vio que su reflejo no había bajado la cabeza. Seguía mirándola, inmóvil, con una expresión neutral, demasiado vacía para ser un reflejo humano. Nora parpadeó. Un escalofrío le recorrió la espalda. Retrocedió. El reflejo parpadeó 2 segundos después. Muy lento, muy calculado. Nora apagó la luz. Pero el espejo siguió brillando. Esa noche escuchó algo desde el dormitorio. Un leve golpeteo, como uñas chocando contra vidrio. Se levantó. El espejo vibraba apenas, como si algo raspara por dentro. Cuando encendió la luz, su reflejo apareció normal. Pero detrás de su reflejo, justo detrás de sus hombros, había una figura oscura, sin rostro, alta y rígida. Quietísima. Nora se giró bruscamente. No había nada. El reflejo volvió a la normalidad. La figura desapareció. Esa misma noche, mientras cenaba, escuchó una voz susurrada. «Ven, acércate, queremos verte». Pero la voz venía del espejo. Nora se negó. Cerró la puerta. Trancó el dormitorio. A las 2 horas, se escuchó un golpe brutal desde adentro. Algo estaba empujando el espejo desde el otro lado del cristal. Pero lo que descubriría al investigar los símbolos del marco, haría que su sangre se enfriara. Buscando respuestas, Nora acudió a un experto en simbología oculta. El hombre quedó lívido al ver una sola foto del espejo. Ese objeto no es decorativo. Es un portal, una prisión de almas. ¿Qué significa eso?, preguntó Nora, con la voz temblorosa. Que el espejo no refleja lo que ve. Refleja lo que quiere tomar. El experto le mostró documentos de la secta. Rituales, fotos antiguas, anotaciones del asesino Donato. Era peor de lo que imaginaba. El espejo estaba hecho con ceniza humana, mezclada con titanio antiguo. El marco tenía talladas las iniciales de las primeras víctimas. Las manchas negras en la esquina inferior eran sangre seca que jamás pudieron limpiar. Pero lo más importante era esto. Cada vez que miras el espejo, dijo el experto, le conceden un poco de tu alma. ¿Qué pasa cuando le doy demasiado? Te toma entera. Igual que a los demás. El hombre soltó algo escalofriante. Los reflejos que no imitan tus movimientos, no son reflejos. ¿Qué son? Las almas atrapadas intentando salir. Intentan que ocupe su lugar. Cuando Nora volvió a casa, con la intención de tirar el espejo, descubrió algo imposible. El espejo estaba en el pasillo. Ella lo había dejado en el dormitorio. Pero ahora estaba de pie, delante de la puerta, como si la hubiera estado esperando. En la superficie, algo se movía como si hubiera agua detrás del vidrio. ¿Y su reflejo? Ya no la imitaba. Le acarició la mejilla con una mano que Nora no había levantado. Y lo que salió del espejo cuando ella intentó cubrirlo con una sábana, fue el comienzo del ataque. Nora agarró una sábana grande. Temblando, se acercó lentamente al espejo. Pero cuando la tela tocó la superficie, el espejo emitió un sonido bajo, casi un gruñido. La sábana se resbaló sola, como si una mano invisible la hubiese empujado. El espejo comenzó a latir, como un corazón. La madera crujía. El vidrio vibraba.
Una luz oscura pulsaba por dentro, como sangre negra moviéndose bajo la superficie. Entonces, Nora vio algo imposible. Su reflejo salió medio paso hacia adelante. La mano del reflejo atravesó el vidrio. Era blanca, translúcida, pero sólida, fría como hielo. La mano tocó el hombro de Nora. Ella gritó, retrocediendo. La mano del reflejo se estiró más. Los dedos crujían como huesos viejos. Se alargaron, buscando su rostro. «Ven conmigo», susurró el reflejo. «Aquí no hay dolor». Nora corrió hacia la puerta. El espejo se torció, como si fuera de goma. La madera se deformó. El cristal se onduló, como agua negra. Un rostro salió desde el vidrio. El rostro de una mujer sin ojos. Gritaba en silencio. Luego otro rostro. Y otro. Y otro. Decenas. Cientos. Todos empujando desde dentro, aplastándose contra el vidrio. Como si intentaran escapar. Como si se estuvieran ahogando detrás de él. De pronto, un brazo entero salió del espejo. Luego dos. Luego un torso. Una figura femenina, gris, delgada, llena de grietas. Gritaba sin sonido. Tenía el cuello roto. Era una de las víctimas de Donato. La figura cayó al suelo. Se levantó. Se movió torpemente hacia Nora. El espejo tembló. Otra figura salió. Un hombre. Con la boca cosida. El rostro deformado. Otro. Un niño. Con los ojos vacíos. Todos avanzaban hacia Nora. Ella corrió al comedor. Cerró la puerta. Pero los golpes de las figuras resonaban como martillos. El espejo de la pared del comedor comenzó a encenderse también. Como si se estuvieran conectando. Como si todos los espejos fueran una red viva. Nora se agachó, llorando. La casa entera vibraba. Las figuras golpeaban la puerta. El espejo grande del pasillo se desplazó por sí mismo hacia la puerta. Como si quisiera entrar. Y entonces la escuchó. La voz de Donato. Hablándole desde el otro lado del vidrio. Deja de resistirte. Tu reflejo ya te eligió. Solo falta que cruces. La puerta se rompió. Las figuras entraron arrastrando los pies. Las manos huesudas se estiraban hacia ella. Y el espejo se levantó del suelo. Sí, levantó. Como si tuviera piernas invisibles. Como un depredador acercándose a su presa. Nora gritó. Lo que hizo después fue su único intento de sobrevivir. Nora tomó un jarrón. Lo lanzó contra el espejo. Este se agrietó, pero no se rompió. Las grietas se cerraron solas. Como si el espejo respirara. Las figuras avanzaban. Agarraban a Nora por los brazos. Por las piernas. Por el cabello. La arrastraban hacia el espejo. «No», gritó ella, arañando el suelo. El espejo abrió un agujero oscuro, como una boca. Una grieta vertical. Un portal. Nora vio su propio reflejo dentro. Sonreía. Con los ojos completamente negros. Le hizo un gesto con la mano, invitándola a entrar. Los brazos la empujaron. Nora metió el pie en el espejo. El vidrio lo succionó. La piel se le heló. Sintió que se la tragaban. «No quiero morir», sollozó. El reflejo respondió. «No vas a morir. Solo vas a quedarte dentro». Las figuras empujaron más fuerte. El vidrio se abrió. La succión aumentó. Nora gritó con su última fuerza. Le dio un cabezazo al marco. Tomó un pedazo de vidrio roto del jarrón. Y se lo clavó en el brazo, para soltarse. La sangre salpicó el espejo. Las figuras retrocedieron un segundo. Ese fue el instante que necesitó. Nora se lanzó contra el espejo y lo empujó con todas sus fuerzas. El espejo cayó. Chocó contra el suelo. Un estruendo como un trueno. El vidrio por fin se rompió. Las figuras emitieron un grito agónico. Se desmoronaron como ceniza. El portal se cerró. La luz negra se apagó. El espejo se hizo polvo. Nora cayó al suelo,
sangrando, jadeante. Lo había hecho. Había destruido el espejo. Pero entonces, algo se movió en el polvo. Un fragmento triangular, del tamaño de una uña. Brilló. Nora lo miró. Y vio algo. Su propio reflejo. Mirándola desde adentro. Pero no imitándola. Sonriendo. Susurrando. ¿Ahora estamos esperando? ¿No deberías habernos roto? ¿Ven a buscarnos? Nora lo pisó. Lo aplastó. Pero el fragmento no se rompió. 3 días después, en una tienda de segunda mano, un joven encontró un pequeño fragmento de espejo antiguo. Lo levantó. Le gustó el diseño del marco. Tiene algo especial, dijo. En la superficie, un rostro apareció brevemente. Una mujer. Sonriendo con los ojos negros. Era Nora. El joven no lo notó. Pagó por el fragmento. Se lo llevó a casa. Esa noche, el fragmento brilló. Y una voz dijo: tu reflejo ya viene. Y el ciclo volvió a empezar.